Muy bien, muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a nuestra segunda sesión de workshop. Este es un taller virtual que se ha diseñado pensando justamente en personas que están en el rubro dedicado a la educación, a la gestión del talento, personas que trabajan con otras personas, ¿verdad? Que tienen quizá a su cargo personas a las cuales dirigir, orientar, personas responsables de recursos humanos, de gestión de talento, pero también educadores, profesores, docentes. Así que bienvenidos, bienvenidas a esta sesión. Vamos a tener una sesión bastante práctica, así que como es un workshop, ¿verdad? En el diseño se espera que podamos participar. Así que si quieren podemos hacer un pequeño ejercicio de probar las cámaras, de probar también los micrófonos. Pueden abrir micrófono, pueden abrir cámara y pueden hacer uso del mismo para ver cómo está funcionando todo. La idea es que voy a inicialmente presentar un poco de contenido, ¿verdad? Porque este taller presenta herramientas prácticas para que ustedes puedan usarlas en su labor. Pero esas herramientas muchas veces requieren de algunos ejercicios de práctica. Así que como toda herramienta hay que ambientarse a ella, hay que probarla y eso es lo que haremos en esta sesión. A partir de algunos casos de estudio, haremos un ejercicio de probar esas herramientas en esos casos, pero yo requiero que ustedes estén inmersos en la tarea, que me ayuden con sus comentarios, que puedan hacer preguntas, que puedan comentar. De hecho, les tengo un ejercicio de simulación. Vamos a simular una situación, un caso de estudio, y la invitación es que ustedes me ayuden a desarrollar ese ejercicio para probar la herramienta que quiero compartirles. Todas las herramientas que hoy día les voy a presentar no son sacadas de la manga, no son sacadas de la casualidad, son herramientas probadas por grandes organizaciones, por instituciones educativas a nivel global, así que son herramientas probadas. Lo que queremos aprender hoy día es a usarlas, ¿verdad? Y ver cómo pueden facilitarnos ciertas tareas en la labor que desempeñamos en el lugar que estemos, ya sea una institución educativa, formativa, o quizá si estamos trabajando en una empresa, una industria en la que podamos aplicar esto que vamos a ver hoy día. Así que, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo llegan a esta sesión? Quizá alguien diga, pensando un poco en el título, ¿no? A ver, Juan Carlos, pero fíjate, este tema de la cultura, del clima institucional, eso no es algo que nos corresponda a quienes trabajamos en una institución. Eso le toca a la dirección, a los directivos, a los jefes, a los líderes. Y claro, en parte es cierto eso, porque son las personas que principalmente tienen que hacerse cargo, ¿verdad?, de promover la cultura que les interesa promover en base a la visión que tiene la empresa, la institución, en base a los valores que quieren compartir, que quieren transmitir, digamos que les corresponde a ellos. Pero también es cierto que en la realidad la cultura se conforma de todos los valores, las costumbres, las inquietudes, los intereses de todas las personas que forman la institución, la organización. Por tanto, puede que haya una cultura declarada a nivel de narrativa que aparezca, ¿no?, en los banners, en los afiches, en la documentación de la empresa, de la institución, pero lo que realmente vale es lo que sucede en el día a día, es lo que pasa realmente en el diario vivir de la institución. Esa es realmente la cultura que funciona, que está sucediendo. Lo demás puede ser que sea lo que utilicemos, ¿no?, para compartir con las personas. Quizá el departamento de comunicación utiliza la cultura, ¿no?, el enunciado de la cultura para transmitir hacia afuera de la empresa o la institución lo que se supone que hacemos. Pero lo que realmente sucede, la realidad, tiene que ver con lo que hacemos en el día a día. Por tanto, sí que tiene que ver con cada persona que forma parte de esa organización, de esa institución. Y tenemos allí un amplio grado de libertad para promover esa cultura que queremos compartir quizás desde nuestra experiencia, desde nuestra misma persona, o incluso compartir aquella cultura que la institución está promoviendo. O sea, ahí toca, digamos, balancear fuerzas, ¿verdad? Y hasta cierto grado les invito a que se, se conviertan, fíjense lo que voy a decir, se conviertan ustedes en cómplices de la alta dirección, de quienes están liderando, en cómplices para asegurarse que esa cultura que ellos quieren promover pueda bajar hacia el resto de las personas, hacia todo el equipo. Pero claro, eso implica apropiarnos de esa cultura, de esas narrativas, de esos valores, de esos principios, de ese propósito que tiene la institución.
Y eso es un trabajo que sin duda no es sencillo, pero qué lindo es cuando se comparte ese clima institucional donde todos compartimos una misma forma de, si se quiere, de pensar, de sentir, ¿no? Con relación a lo que buscamos como organización, a lo que pretendemos como organización, a la historia que queremos protagonizar como organización, como institución. Entonces, es una invitación para que podamos hacernos cargo de lo que está en nuestras manos hacer. Las herramientas que hoy día vamos a compartir les pueden permitir hacer esto. Pueden ser, por así decir, las herramientas que compartan con la alta dirección, con los líderes, que en esos espacios de discusión que se abren, y si no, que ustedes pueden promover, puedan utilizar estas herramientas para hacer posible esa búsqueda de la cultura. En realidad, como les decía, esto, si no se hace, sucede automáticamente. O sea, al final siempre hay una cultura establecida y es la que se conforma de manera automática entre todas las personas que conforman la institución. Lo que pasa es que muchas veces esa cultura no es la que quisiéramos que existiera, ¿no? Y por tanto terminamos sintiéndonos incómodos, como que no somos parte de esto, pero bueno, es el trabajo y hay que hacerlo. Y entonces uno va jalando allí, ¿verdad? Sin sentir ninguna motivación. Y esto puede cambiar si nos hacemos cargo de lo que nos toca como individuos. Así que vean esto como una invitación, como un desafío gentil que les planteo para que dentro de lo que cabe en sus posibilidades, pues se hagan cargo de promover alguna cultura, ¿verdad? Que se pueda armonizar dentro de la institución. Pero bueno, recuerden que este ciclo de workshops, esta serie de workshops, son 8 en total, ya hemos tenido el primero, este es el segundo, tenemos todavía 6 por delante, tiene que ver justamente con esa redefinición de nuestra práctica profesional. Es como que estamos replanteándonos nuestro quehacer, ¿verdad? Como profesionales de educación o de gestión del talento o de gestión de recursos humanos, personas que estamos a cargo de otras personas. Entonces nos hacemos también esa pregunta, ¿no? ¿Realmente está en mi cancha hacer esto? Yo les digo que sí, ¿eh? Y se los planteo como como un desafío gentil, sin generar presiones. Pero es bueno que nos replanteemos el sentido de nuestra práctica como educadores, como docentes, como facilitadores o como personas que estamos en la empresa a cargo de las personas a las que estamos sirviendo. Así que esta ruta de workshops también se enmarca en una metáfora, una historia que hemos estado ya contando en la anterior sesión. Esta historia tiene que ver con una fábula que nos presenta Robert Fisher. Este escritor nos planteó la historia de El Caballero de la Armadura Oxidada. En esa fábula, ¿verdad? En su libro, él cuenta la historia de un caballero que era muy bueno en su labor, era excelente caballero, él iba a las batallas, ¿no? Rescataba damiselas, no sé, liberaba reinos de dragones, en fin, era un caballero en toda regla. Estaba tan orgulloso de lo que estaba haciendo que decidió nunca quitarse la armadura y estar siempre listo para la acción. Lo que no se daba cuenta es que esa armadura, ¿verdad?, le limitaba a ser él mismo. Había quedado detrás de esa fachada, encerrado en esa armadura, y con el tiempo, por el exceso de uso, por nunca quitársela, terminó oxidándose. Y esto empezó a afectar su vida, ¿no? Porque él estaba casado, tenía familia, tenía un hijo, y entonces ya no era el mismo, no podía ni escuchar bien siquiera. Entonces quedó atrapado en su armadura. De eso va la historia del caballero de la armadura oxidada. Entonces, la anterior sesión hablamos justamente del Castillo del Silencio. Él estaba en el Castillo del Silencio en la primera escena del libro, y en este castillo, porque en esa lucha que él hace por liberarse de la armadura, llega al Castillo del Silencio. Y ahí tiene la oportunidad de encontrarse consigo mismo, porque el silencio significa escucharse solamente a sí mismo. Superó esa etapa, ¿verdad? Y descubrió muchos aspectos de su persona, descubrió su voz, de hecho, y le gustó quién era. Entonces, esto alude un poco a lo que hacemos con nuestra práctica como profesionales. A veces con el ritmo del día a día, ¿verdad? La frecuencia con que hacemos las cosas, terminamos haciendo prácticas repetitivas que hacen que nuestra esencia, nuestra vocación como profesionales se vaya diluyendo y pierde fuerza y perdemos motivación por lo que hacemos, perdemos el sentido de lo que hacemos. Entonces, tiene que ver justamente con ese redescubrimiento. Hoy día vamos a entrar en el castillo del conocimiento. En este castillo, ¿verdad? Este caballero ya se libró de parte de la armadura, por eso es que se puede ver su rostro. Y en esta ocasión él está en este castillo para descubrir más aspectos vinculados con su persona, para poder entender, ¿verdad?, quién es él como persona
y qué es lo que realmente puede aportar al mundo. Indudablemente en este castillo va a experimentar una transformación más profunda, porque hay muchos miedos que tiene que le bloquean, y esos miedos tienen que ver con demostrarse tal cual es. A veces en ese deseo de querer aparentar ser alguien, ¿verdad? Alguien de valor, alguien importante, dejamos por detrás nuestra esencia como personas. Y lo mismo pasa, ¿verdad?, en nuestra profesión. Quizá por el día a día o el desgaste que nos genera, o las problemáticas continuas que experimentamos en nuestra labor, podemos perder fuerza y dejar de sentir ese entusiasmo que nos mueve a ser lo que somos. En el caso de los educadores, facilitadores, tienen en sus manos el gran privilegio, si queremos verlo así, de transformar la vida de las personas a través de la educación. Y aquellos que están en puestos quizá de empresas, dirigiendo personal, tienen a su cargo el desempeño de estas personas y la mejora de su desempeño para ser cada vez mejores trabajadores, para que aporten cada vez más y sientan conexión con lo que están haciendo también. Así que en este castillo del conocimiento tenemos la oportunidad de redescubrir quiénes somos, tener un mayor entendimiento nuestro, ¿verdad? Y evolucionar. Y entonces recuperar nuestra persona, nuestra esencia, y esto implica también armarnos de nuevas herramientas, armarnos de nuevas prácticas, o prácticas que quizá hemos dejado, ¿verdad? O ese entusiasmo inicial, recuperarlo para entonces continuar con esta labor con un nuevo ímpetu, ¿no? Con mucha energía, con mucha pasión, siendo como esperamos agentes de cambio donde sea que estemos. Así que esa es la metáfora que hemos utilizado para el fondo, el trasfondo de toda esta serie de workshops, y es la que nos inspira un poco, ¿no?, a asumir este reto de redefinir nuestra práctica como profesionales. Bueno, hoy día estamos, como les decía, en el segundo workshop. Estamos viendo justamente una problemática que tiene que ver con cómo podemos fomentar, ¿verdad?, donde sea que estemos, un ambiente de trabajo que inspire compromiso y pertenencia en la institución, en la organización. ¿Será posible que esto se pueda hacer? ¿Podemos generar un ambiente de trabajo distinto? ¿Podemos inspirar a otros? Bueno, la respuesta la daremos en esta sesión a partir de las herramientas que queremos ponerle. Entonces, la sesión se titula Construcción de una cultura institucional empoderadora y con sentido de pertenencia. Note que la expresión inicia diciendo construcción, porque no es algo que ya esté dado, o en muchos casos no es algo que esté trabajado. Por tanto, requiere de un ejercicio, un trabajo. Vamos a hablar justamente de esas herramientas que nos pueden ayudar a hacer ese trabajo de construir una cultura, un clima institucional que de verdad nos haga sentir parte de ello y podamos compartir valores, ¿verdad?, intereses, grandes ideales a partir de esa cultura. Pues sin más, vamos a iniciar. Este es el problema que les planteaba. Vamos a ver cómo se puede hacer esto, cómo podemos fomentar este ambiente de trabajo que inspire, que sea inspirador. Pero antes quiero, para ilustrarlo mejor, vamos a escuchar una historia breve, que nos va a contar un poco lo que sucede en muchos lugares, en muchas instituciones y organizaciones, y por qué es importante hacerse cargo de esa cultura. Prestemos atención. Había una vez, en una ciudad industriosa, una pequeña fábrica llamada Fábrica Estrella. Esta fábrica había sido fundada hace muchos años por don Ricardo, un hombre visionario que creía que el secreto del éxito no estaba solo en los productos que se fabricaban, sino en cómo las personas trabajaban juntas para crearlos. Desde el primer día, don Ricardo tenía muy claro que quería construir algo más que una empresa, quería crear una comunidad. Don Ricardo estableció desde el principio ciertos valores en la fábrica. Les dijo a todos sus empleados: en la Fábrica Estrella, somos honestos, trabajamos en equipo y siempre buscamos mejorar. Aquí no solo producimos máquinas, también creamos soluciones para las personas. Cada uno de ustedes es importante, y el respeto y la colaboración serán siempre nuestras guías. Y así fue. Durante años, la Fábrica Estrella floreció. Los empleados sentían que formaban parte de algo más grande que ellos mismos. No solo iban a trabajar por un sueldo, sino porque sabían que estaban contribuyendo a un propósito mayor. Los clientes también lo notaban, confiaban en la fábrica porque sabían que los productos eran de calidad y que las personas detrás de ellos trabajaban con dedicación y principios sólidos. Sin embargo, cuando don Ricardo envejeció y decidió retirarse, su hijo, Julián, tomó el mando.
Julián, aunque había crecido viendo cómo su padre manejaba la fábrica, no entendía del todo por qué su padre había sido tan estricto en seguir esos valores. Pensaba que el éxito se trataba solo de producir más y ganar más dinero. El primer año bajo el mando de Julián, las cosas cambiaron. Las decisiones ya no se tomaban en equipo. La honestidad dejó de ser una prioridad, lo que importaba era cumplir los números. Los nuevos empleados que llegaban a la fábrica no conocían ni seguían los valores que don Ricardo había establecido, y los antiguos trabajadores comenzaron a sentirse desmotivados. A pesar de que la producción aumentaba, algo crucial se estaba perdiendo. Un día, un problema grave surgió, una máquina crucial falló y los clientes comenzaron a quejarse de que los productos no cumplían con los estándares de calidad. Los empleados, que antes habrían resuelto el problema trabajando juntos, ahora estaban más preocupados por proteger sus trabajos que por buscar soluciones. Nadie se sentía responsable, y la situación se volvió insostenible. La confianza de los clientes empezó a desmoronarse. Preocupado por lo que sucedía, Julián pidió consejo a su padre. «Papá, estoy haciendo todo lo posible para aumentar las ganancias, pero las cosas están saliendo mal. ¿Qué estoy haciendo mal?». Don Ricardo, sabio y sereno, le respondió: «Hijo, una empresa no puede prosperar si solo se preocupa por lo que produce. El éxito verdadero, el que dura, se basa en los valores que sostienen la cultura de la organización. La gente necesita saber por qué hace lo que hace, y sentir que pertenece a algo más grande que el trabajo diario. Si no cuidas la cultura que hemos construido, la fábrica estrella perderá lo que la hizo especial, y todo se vendrá abajo con el tiempo». Julián reflexionó profundamente sobre las palabras de su padre. Al día siguiente, reunió a todo el personal y les dijo: «Hoy volvemos a ser lo que fuimos cuando mi padre fundó esta fábrica. Vamos a trabajar con honestidad, vamos a colaborar y a buscar mejorar juntos. No solo fabricamos máquinas, creamos soluciones para las personas. Y para que eso sea cierto, primero debemos cuidar cómo lo hacemos y quiénes somos como equipo». Los empleados se sintieron aliviados y motivados. Sabían que la cultura que don Ricardo había construido estaba regresando. Poco a poco, la fábrica recuperó su estabilidad. No solo mejoraron los productos, sino también el ambiente de trabajo, la motivación y la confianza de los clientes. Y así, la fábrica estrella continuó brillando. Porque Julián aprendió que el éxito de una organización no solo depende de lo que produce, sino de la cultura que construye y protege. Esa cultura, cuando es intencionada y coherente, es lo que asegura que una empresa no solo sobreviva, sino que sea relevante y valiosa con el tiempo. Moraleja: la cultura organizacional intencionada es lo que permite a una empresa ser más que una simple productora de bienes o servicios. Es lo que le da alma, coherencia y relevancia a largo plazo. Cuando se construyen y viven valores sólidos, la organización no solo crece, sino que deja un legado duradero. Bueno, esta historia, ¿verdad? Nos plantea justamente la importancia de generar, de promover de manera intencionada una cultura en la institución, en la organización, ¿verdad? Entonces nos ilustra bastante bien la importancia de hacernos cargo de esto. Porque al final, como decía Simon Sinek, este promotor de la tecnología, él decía: lo que realmente deberían buscar todas las empresas y las organizaciones no es tanto la generación de ganancias, que sin duda que sí, porque para eso son empresas y son negocios, para generar también impacto económico. Pero decía, lo que realmente deberían buscar en esencia es permanecer más tiempo siendo relevantes en el mercado. ¿Qué significa esto? Que si nos descuidamos de esto que es en esencia lo que hace que las personas confíen en las empresas, que son sus valores, sus principios, su sentido, su propósito, eso es lo que realmente hace que una empresa, un negocio, permanezca, porque tiene que ver con la confianza, con la reputación que tiene socialmente. Si esto se pierde o no es claro, o por el contrario, va en contra de los valores sociales, pues termina siendo un fracaso, termina cerrando. Y es lo que pasa con muchos negocios y empresas en este tiempo. Por eso es que es importante el tema de la cultura en la institución. Por eso es que también es importante que nos hagamos cargo, hasta donde nos sea posible, de promover una cultura que tenga sentido para nosotros. Así que
si queremos un poco definir estas ideas, podemos decir de que el clima de la institución, de la organización, esa sensación general es lo que sentimos, el cómo nos sentimos en la institución. Ese sentimiento, ¿verdad? De quizá de que se nos esté escuchando, de que se puede opinar, ese sentimiento de que aquí se promueve quizá las ideas, eso que sentimos es lo que llamamos el clima. Puede ser positivo, puede ser negativo. Aquí hay algún ejemplo, fíjense. Una empresa donde los empleados se sienten valorados, ¿verdad? Porque tienen buena comunicación con sus jefes y se apoyan entre sí, se puede decir que es un clima positivo, así a grandes rasgos, ¿verdad? Eso es el clima, es lo que sentimos, la sensación que nos genera el trabajo en ese lugar. Por otro lado, si tuviéramos una empresa en la que los empleados, los trabajadores, no confían en las personas que les dirigen, en sus líderes, no sienten que estén recibiendo apoyo porque no son escuchados, entonces ese es un clima organizacional negativo. Hay una pesadez en el ambiente, ¿no? Por eso hablamos de clima. ¿Qué es la cultura? Bueno, la cultura es el conjunto de valores, creencias y comportamientos. Tiene que ver con cómo se manifiesta lo que sentimos y pensamos de la institución, de la organización. Así que podemos decir con total confianza de que es algo que sucede querramos o no. O sea, hay cultura en cualquier institución, se quiera o no. Lo que pasa es que muchas veces las instituciones intentan, ¿verdad?, establecer una cultura con ciertos valores, con ciertas creencias que son propias de la organización. Y intentan de que esto esté presente en la institución en toda la planilla de personal. Porque esto sucede a todo nivel. No solamente como una leyenda, una narrativa, ¿no?, que podemos leer que sea la entrada de la empresa, de la institución, sino más bien la idea es que esto pueda permear, ¿verdad?, en la forma de pensar de todas las personas que forman parte de esa institución. Eso tiene que ver con las reglas, tiene que ver con cómo nos comunicamos, tiene que ver con los colores organizacionales, tiene que ver con la estructura incluso física del lugar donde estamos trabajando, si se trabaja a puertas abiertas, si son oficinas, no sé, completamente cerradas. Es decir, hay una serie de elementos que están presentes que hacen que sea evidente, ¿verdad?, cuáles son esos valores y creencias que se tienen. Y si no se trabaja de manera intencionada, eso igual sucede. Y puede ser que lo que esté sucediendo no sea algo propositivo para nosotros, no nos sintamos a gusto, no sintamos que se nos escucha, no sintamos que se puede innovar, en fin, hace que finalmente también sea muy difícil el trabajo allí, ¿no? O por el contrario, puede que nos sintamos completamente a gusto porque nos encanta, ¿verdad? Eso que se vive en la organización, esos valores, esas creencias, las compartimos y por tanto, trabajar allí realmente es un placer porque sentimos que coincide con nuestros propios valores, con nuestras propias creencias. Y al final terminamos comportándonos así. O sea, terminamos actuando, hablando, diciendo, ¿verdad? Y actuando en función a eso que creemos. Así que eso es cultura. Vamos a, vamos a ver que en realidad ambos aspectos se van dando de manera casi automática. Y acá la idea de esta sesión, luego de esta parte inicial de presentación de conceptos, es justamente que veamos cómo podemos hacernos cargo de promover cultura y clima institucional. Cómo podemos hacernos cargo de promover esos valores y principios o cómo podemos colaborar con la institución, con la organización, para que se promuevan esos valores y principios de la institución. Recuerde, si esto no se trabaja, de todas maneras funciona y se va dando. Y acá quizá lo difícil, lo triste es que eso no nos genere ningún tipo de motivación para el trabajo que realizamos. Y quisiéramos sí generar ahí, ¿verdad?, condiciones para que sea posible trabajar a gusto, ¿verdad?, con eso que nos interesa promover. Para ponerle quizá de manera un poco más sencilla, Edgar Schein, él hablaba justamente de que esta cultura se da en tres niveles. Y esos tres niveles hacen que finalmente se dé una forma de comportarse, digamos, de ser de la institución. Él hablaba, por ejemplo, de los principios, esos principios o asunciones, eso que está en lo más interno, eso que pensamos, eso que sentimos, ¿no?, que dijimos que tiene que ver con el clima, eso está en el fondo, es lo que finalmente hace que actuemos como actuamos. Esos valores, lo que sigue, es lo que la empresa intenta que se promueva. Digamos, si la institución, ya sea educativa o empresarial, tiene ciertos valores, desde su definición como empresa, esos valores, esas creencias, las transmite. Y eso está ahí también, digamos, presente.
Pero lo que realmente sucede, por eso es que se muestra que un iceberg, ¿no? Lo que realmente se ve, lo que realmente es evidente, es lo que hacemos, es nuestro comportamiento, es lo que se da en el día a día, ¿no? Que él le llama artefactos. Edgar Schein habla de que esos artefactos son, por ejemplo, las rutinas, ¿verdad? La forma como nos comportamos, esos rituales que se dan, la forma como nos reunimos, la forma como nos comunicamos. Eso que es evidente, esos artefactos, son lo que realmente sucede. Y tiene que ver justamente con eso que es más profundo, ¿no? Que es cómo pensamos, cómo sentimos. Y claro, en el fondo eso se va construyendo gradualmente con el tiempo. Si no hay intención de modificarlo a criterio en función a los intereses propios de la institución, se va a dar No igualmente, ¿verdad? creo que Y terminamos llegue entonces estando todavía en una abajo. empresa, en un lugar que quizá no sea lo que esperamos. Vamos a silenciar por acá. Bien. Así que cuando pensamos en cómo lograr, ¿verdad? Que se pueda crear o mejorar la cultura, tenemos una serie de pasos que dar. Fíjense los pasos que implica esto, ¿no? Por un lado, implica que para comenzar hagamos una especie de diagnóstico de cómo está nuestro clima y cultura. ¿Cuáles son esos valores, esos principios que nos rigen? Esto implica tener algunas conversaciones, ¿verdad? Obviamente también implica revisar la documentación de la organización, de la empresa, de la institución, para ver qué es lo que ellos definen desde lo narrativo. Aunque no esté funcionando así, no esté sucediendo así, pero sí queremos saber qué es lo que está establecido de manera formal, ¿verdad? Eso que es lo que se dice, ¿no? No es lo que se hace, lo que se dice. Una vez que eso está definido, pasamos al siguiente nivel, que es la definición ya de la cultura y el clima que deseamos. Aquí hay ya una intención clara de qué es lo que queremos construir como organización. Entonces, ¿qué sería lo ideal? De que esto se trabajara con todos los miembros de la organización. Obviamente, primero a nivel de dirección, de esos mandos medios, mandos intermedios, para que entonces estas personas, ¿verdad? Luego vayan bajando hacia el resto de la organización esa cultura que queremos construir. Si somos un equipo, también esto funciona a nivel de equipo. Si somos un equipo de trabajo que tenemos a nuestro cargo, ¿verdad? Un propósito, un trabajo que realizar, como equipo también necesitamos tener intención sobre cómo queremos funcionar como equipo, qué tipo de comunicación queremos tener, cómo queremos que sean nuestras reuniones, cómo queremos que sea el ritmo de trabajo. Esos elementos son parte de la cultura propia de ese equipo. Si bien hay una cultura que nos alberga, que es la cultura de toda la organización, que la podemos tomar como elementos, pero lo que realmente sucede en el equipo en el que estamos trabajando será lo que podamos construir como equipo. Si nadie dice nada y nadie hace nada, pues será entonces lo que sucede de manera natural, automática, ¿no? Y puede que no nos guste lo que esté sucediendo. Y ahí es donde podemos hacernos cargo entonces de poder definir o redefinir lo que sería la cultura de nuestro equipo de trabajo. Así que podemos verlo en diferentes niveles. Está la cultura a nivel de organización, está la cultura que está a nivel de equipos de trabajo o quizá subequipos o equipos menores, ¿no? Pero siempre es posible pensar en cómo queremos que funcione. Una vez que está definido, una vez que tenemos claro el trabajo que queremos realizar y cómo queremos realizarlo, nuestro propósito, nuestro sentido, nuestros valores, recién podemos pasar a comunicar abiertamente esa cultura para que se genere ese clima, ¿no? Empezamos a difundirlo, a compartirlo, a tener espacios de trabajo para sensibilizar sobre el tema, porque esto implica un trabajo de tomar conciencia. Recuerde que si son muchas personas las que trabajan en la organización, en la institución, hay diferentes intereses. Y aquí el principal trabajo es cómo logramos que las personas se apropien de la cultura, que se apropien de los valores que queremos promover desde la organización. Eso es lo que realmente importa para que al final todo el resto de la estrategia del negocio, de la empresa, de la institución funcione. Si no se trabaja a ese nivel, difícilmente el resto de acciones que realizamos van a terminar siendo sostenibles. Recuerdo lo que les decía, ¿no? Este autor, Simon Sinek, decía, lo que más cuesta a una empresa, a una institución, es mantenerse en el mercado vigente, porque eso cuesta realmente, o sea, ser relevantes todo el tiempo, ¿no? Muchas empresas comienzan bien y con el tiempo terminan decayendo y hasta desapareciendo. Y la gran mayoría de ellas, no tanto su problema es el producto o el servicio que ofrecen al mercado y qué tan relevantes son con el mercado, sino qué tan relevantes son internamente. Porque eso finalmente termina pesando en contra y haciendo que el negocio, la empresa, la institución no continúe. Entonces,
Aquí la clave está en qué tanto hacemos para mantenernos la mayor parte del tiempo siendo relevantes para el mercado. Una vez que se comunica, se comienza a hacer la implementación de cambios, de herramientas para fomentar esa cultura, porque es algo que no se hace una vez para siempre, es algo permanente, ¿no? Es algo en lo que queremos siempre reflexionar, siempre mirar nuestro horizonte, nuestros valores, nuestro propósito, nuestras causas, qué es lo que nos mueve a hacer lo que hacemos. Eso es algo que tiene que hacerse de manera permanente. Y para que eso suceda, lo que hacemos es medir, ¿verdad? Con cierta frecuencia el impacto que tiene la cultura en las acciones, en los comportamientos de los miembros de la organización. Y entonces hacer ajustes para que entonces aquello que no está funcionando, que se está dejando de hacer, ¿verdad? Se recupere. Y siempre estar haciendo un refuerzo, ese es el último punto, un refuerzo a esas acciones para que se mantenga viva esa cultura organizacional, se sostenga, se mantenga en el tiempo. Hoy día vamos a centrarnos específicamente en una de estos elementos, que es justamente la definición de la cultura y del clima de la organización, la que deseamos que suceda, ¿verdad? Hagamos un pequeño paneo por cada uno de estos elementos para tener presente a qué se refieren. Veamos inicialmente qué es el diagnóstico del clima y la cultura de la organización. Claro, al principio, si queremos comenzar desde cero, la idea es saber qué es lo que creemos, ¿verdad? ¿Qué es lo que para nosotros es importante en la institución? ¿Qué es lo que las personas creen y esperan de la organización? Entonces, eso puede requerir hacer algunas encuestas, entrevistas o grupos focales para poder entender cómo estamos, ¿verdad? Y el resultado pues será un estado actual de cómo estaba la organización en cuanto a sus creencias, valores, qué es lo que creemos, ¿verdad? Cada persona. Y esto pues va a dar una serie de elementos diferentes en muchos casos. Y ahí nos daremos cuenta claramente de qué tan distanciados estamos de lo que la organización propone como cultura. En el siguiente paso, pasamos a la definición en sí. O sea, queremos establecer cuáles son esos valores, ¿verdad? Esos principios que queremos seguir como organización. Y esto, pues, implica también entender cuáles son esos comportamientos que deberían darse, ¿verdad? Porque si yo hablo de valores, de principios, al final, ¿qué significa eso? Pues todo se traduce en comportamientos, en acciones, en cómo nos comunicamos y cómo nos comportamos. Esa es la definición del clima y la cultura organizacional. Una vez que eso está definido, pasamos ya a comunicar, ¿no? A poder hacer como campañas, tanto internas como externas, porque también la gente en la sociedad está muy interesada en quién es esta empresa, qué es lo que hace, quién es esta institución, cómo funciona, ¿verdad? En la medida que la cultura es clara y se comunica, las personas de la sociedad pues tienen más confianza o pueden desarrollar más confianza en la organización, sobre todo si comparten esos valores y principios que tiene esa empresa, esa institución. Eso implica realmente un liderazgo activo de las personas que están a cargo y en general de todas las personas que quieren hacerse cargo de promover esa cultura. Una vez que se ha comunicado, se tiene claro, se empieza a implementar cambios y herramientas para fomentar la cultura. Eso implica diseñar las políticas con claridad, las reglas, las prácticas, tener espacios en los que se fomente la cultura, en los que las personas se hagan, digamos, hagan suya esa cultura, esos elementos, esos valores, y la formación continua. Realmente se requiere que las personas estén alineadas, ¿verdad? Alineadas en cuanto a su forma de ver las cosas dentro de la organización. Y una vez que esto está funcionando, pues con el tiempo hay que medir el impacto y hacer ajustes, ¿no? Eso implica tener algunos indicadores claros, ¿verdad? De cómo vamos a medir que la cultura está establecida o se está manteniendo. Esos indicadores, pues nos dicen de manera cuantitativa y cualitativa de que realmente estamos con una misma mente, si vale el término. En el fondo esto tiene que ver con compartir una forma de ver las cosas, una forma de hacer las cosas, una forma de decir las cosas. Eso es la cultura. Entonces, se requiere algunos indicadores, algunos parámetros, como dice acá, algunos KPIs. Los KPIs no son otra cosa que indicadores, son como elementos de medición, ¿verdad? Son algunos criterios que queremos ver si están presentes o no en la institución. Y así nos damos cuenta si realmente estamos haciéndonos cargo de la cultura o no. Y finalmente, pues hay que hacer siempre refuerzos regulares, ¿verdad? Y estos refuerzos tienen que ver muchas veces con estrategias de recompensa, de reconocimiento, de cómo estamos comportándonos en la organización. Y esa, digamos, acción de premiar, ¿verdad? O incluso de castigar, lo diremos así, de castigar también, hace que finalmente esa cultura se vaya estableciendo y vaya ganando fuerza.
Obviamente esos motivadores intrínsecos o extrínsecos, ¿verdad? Ya sea de premio, castigo u otro tipo de reconocimientos, son esenciales para hacer patente de que nos importa realmente que actuemos de cierta manera, que nos comuniquemos de cierta manera, que es básicamente lo que hace la cultura, ¿no? Lo que hace que esté viva esa cultura. Muy bien. Entonces, como les decía, esa es la ruta. Cualquier organización o institución que quiere hacerse cargo de mejorar su cultura o de crear una cultura organizacional debe seguir estos pasos. Hoy día nos centraremos específicamente en la definición del clima y cultura de la organización que deseamos. Vamos a ver qué herramientas podemos utilizar para que podamos crear, ¿verdad? Ya sea desde cero o en todo caso, si ya existe una cultura formalmente establecida o formalmente declarada, lo que podemos hacer para que mejore, pero siempre pensando en lo que nos interesa promover, en lo que nos interesa compartir de esa cultura que está establecida. Así que vámonos a la herramienta. Esta es la primera. Vamos a ver tres herramientas, ¿de acuerdo? Son tres herramientas que van a guiarnos en esta sesión para poder trabajar este tema. El primero tiene que ver en este caso, el lienzo del diseño de cultura. Cuando pensamos en la cultura, dijimos, tenemos que pensar en esos tres niveles, ¿no? Tanto en lo que sentimos a nivel interno, lo que está muy adentro, el cómo esto se hace patente, ¿no? En lo que declara la organización como valores y también lo que realmente sucede, los comportamientos. Entonces, este lienzo que se utiliza muchísimo a nivel de las organizaciones a nivel global, este lienzo nos plantea justamente en un solo golpe de vista cómo se comporta la organización en términos de cultura. No solo nos sirve para crear cultura o ponernos de acuerdo en cuál queremos que sea nuestra cultura como institución, sino también sirve para medir cómo estamos y cómo aspiramos a estar. Y en un solo golpe de vista. Así que tiene un gran poder como herramienta. No es difícil, fíjense, de rellenar. Lo que se hace en estos casos, lo que solemos hacer es, esto se imprime en un tamaño A1, A2, un papelógrafo grande, ¿verdad? Y esto se coloca en la pared y utilizando los POSIT, estas etiquetas que son de prender y despegar, se va completando con el equipo. Entonces el equipo tiene que tener representantes de los diferentes niveles que tiene la organización. Obviamente el liderazgo siempre tiene que estar presente, la alta dirección, porque son los que finalmente van a avalar, ¿verdad? Las acciones que se definan, por ejemplo, las reglas, las normas, los rituales, que son como, ¿qué hacemos para que la cultura se establezca? ¿Cómo nos comportamos para que esto suceda siempre? ¿Qué vamos a hacer para, por ejemplo, premiar a las personas que realmente están poniéndole alma, vida y corazón al negocio? ¿Me entiendes? O sea, todas esas cosas que hay que definir, que hay que decidir, entonces son aprobadas por la alta dirección. No pueden ser sencillamente acordadas en una reunión de personas que están trabajando en este tema, sino que tiene que tener el aval de toda la dirección que está a cargo del negocio o la institución, ¿no? Bien, pues entonces veamos cómo funciona esto, cómo se rellena. Como les decía, tenemos acá los tres niveles. La columna de la izquierda, que tiene que ver con el bloque de toma de decisiones, el bloque de reuniones, el bloque de normas y reglas, fíjense que tiene que ver con el comportamiento. Volvemos un poquito atrás. Cuando hablamos de toma de decisiones, cómo se distribuye la autoridad, cómo se dan las órdenes, cuál es el procedimiento que se sigue para tomar decisiones, ¿verdad? O para establecerlas, qué método se utiliza para esto, ¿no? ¿Quiénes participan en esto? Entonces eso hay que definirlo. Si finalmente va a ser algo bastante jerárquico, ¿verdad? Bueno, que esté establecido y que sea así, pero no que sea algo tácito que suponemos que tiene que ser así, no debería ser así. Si no está declarado, hay que declararlo. La forma como se toman las decisiones. Eso es un comportamiento, son comportamientos de todo el grupo, de toda la institución, de toda la organización. Las reuniones. Cualquier reunión que se vaya a establecer, ¿cómo va a ser? Vamos a ponernos de acuerdo en cómo nos reunimos, cómo colaboramos, porque las reuniones tienen objetivos, ¿verdad? No son sencillamente para pasar un rato, ¿verdad? Conversando sobre algo, sino que muchas veces se tiene que deliberar, se tiene que decidir, se tiene que informar. Entonces, el cómo sucede esto también hay que definirlo. Las normas y reglas, igual los reglamentos, ¿verdad? El cómo se van a establecer, cómo vamos a establecer los comportamientos que son adecuados, los inadecuados. Si bien hay en muchas empresas
ya reglas que están definidas desde la alta dirección o normativas que están definidas quizá por organizaciones más internacionales, ¿verdad? Como reglas de seguridad, reglas de calidad. Todas esas normativas sí que es importante a nivel de comportamiento del equipo o de la institución también establecerlas, las que son propias del comportamiento que hacen de la cultura de la institución. Eso hay que establecerlo. Eso viene entonces en toda esta columna de la izquierda. Tiene que ver con los comportamientos. Es lo que se puede ver y escuchar, evidentemente, ¿verdad? El siguiente nivel tiene que ver con el pensamiento o el mindset, como dicen algunos autores. Tiene que ver con qué es lo que nos hace hacer lo que hacemos, con nuestro gran propósito, lo que nos mueve a hacer la clase de empresa e institución que somos. Por eso es que tiene un corazón, ¿verdad? El corazoncito es hacer referencia justamente a los sentimientos, a las emociones, aquello que nos mueve, nos impulsa a hacer lo que queremos hacer. Entonces tiene que ver con nuestras prioridades, propósitos, valores y comportamientos que se hacen evidentes por eso que creemos. Así que prioridades tiene que ver con, básicamente, qué es lo que la institución considera que es muy importante. No sé, eso se define, al menos se deben colocar 3 a 5 prioridades estratégicas, ¿no? Que tienen que ver con el avance de la institución. El propósito tiene que ver con nuestra razón de ser. No es específicamente la misión de la empresa, sino tiene que ver más bien con aquello que queremos lograr a nivel de institución como impacto en el mundo, ¿verdad? Quizá va a depender mucho de cuál es el rubro en el que estamos, en qué rubro estamos, si estamos en educación, si es una empresa, qué tipo de empresa es, si es una industria, qué tipo de industria es, para ver qué tipo de incidencia, ¿verdad? Social en ese rubro nos interesa que suceda a partir de nuestras acciones. Es como la respuesta a la gran pregunta, ¿no? ¿Cuál es mi razón de existir en este mundo? Bueno, en el caso de las empresas e instituciones, ¿cuál es la razón de existir? Ese es su propósito, ¿no? Generalmente tiene mucho contenido emocional, tiene mucho que ver con lo que creemos, está muy vinculado con los valores, con aquello que nos mueve a hacer lo que hacemos, con aquello que esperamos que suceda en el mundo a partir de nuestras acciones. Por eso, repito la idea, es un corazón, porque es finalmente en el fondo lo que nos va a mover a hacer lo que hacemos. Y en cuanto a los comportamientos, acá igual en esta parte más emocional, pensamos en qué comportamientos premiamos y qué comportamientos castigamos, vinculados a la cultura, ¿no? A lo que nos interesa promover desde los valores, desde los principios, desde el propósito. La última parte tiene que ver con los sentimientos. Y esto es algo más interno, ¿no? Esto es muy difícil de ver, pero sí se puede trabajar en ello y este lienzo nos permite trabajar en ello. Tiene que ver con los rituales, ¿verdad? Esas cosas que hacemos que quizá nos hacen diferente como institución, cuando nos reunimos para celebrar algo, cuando tenemos un gran logro, cómo lo celebramos, ¿verdad? Todos esos rituales, esos espacios de compartir, esas formas particulares que decidimos, por ejemplo, cómo saludarnos. En fin, hay una serie de posibles rituales que se pueden dar en función a cómo funciona también nuestra organización, que podemos establecerlos con toda libertad. Esos rituales también tienen que ver con la cultura, porque hacen que seamos lo que somos como institución. Y claro, tiene que ver con lo emocional, porque en esos rituales no se trabaja algo de manera mecánica, ¿no? Cuando celebramos algo, por ejemplo, siempre le damos un contexto, hay una narrativa de fondo, ¿no? Que nos hace pensar y sentir que somos parte de algo más grande, que en este caso es la organización con todo lo que propone para el mundo. El feedback, cómo damos feedback, ¿verdad? Cómo nos respondemos, cómo nos comunicamos, cómo hacemos para que crezcamos como organización. Si yo establezco algunas reglas o algunas formas de dar feedback, de dar reconocimiento a las personas cuando hacen algo, por ejemplo, esas palabras de ánimo que las establecemos como organización, esa forma de premiar, ¿verdad? Lo que estamos haciendo, eso, no sé, niveles de reconocimiento que se den de manera formal a la institución para que la persona busque cada vez una mejor versión de sí mismo, un mejor desempeño, eso es el feedback. Ese es como lo que viene de vuelta, ¿no? Yo hago algo y procuro hacerlo cada vez mejor, entonces no queda indiferente el resto de la organización. Nos proponemos que tiene que haber una respuesta a esos comportamientos, sobre todo si van en línea o están alineados con la cultura de la organización. Y la seguridad psicológica tiene que ver con cómo nos aseguramos de que hay un buen ambiente para proponer, para compartir, para participar, ¿no? Para que las personas se sientan a gusto.
Si quiere verlo de manera más sencilla, piense, por ejemplo, en lo que pasa con los hijos. Se genera una seguridad psicológica con ellos cuando somos accesibles a que ellos compartan lo que sienten, lo que piensan. Y procuramos hacerlo así. Si procuramos hacer eso, entonces estamos generando una seguridad psicológica. No hay un ambiente allí de protección, de cuidado, de contención, donde pueden expresarse abiertamente. Pues básicamente es lo mismo, ¿no? La analogía es realmente muy similar a lo que sucede en cualquier organización, porque somos seres humanos. Si sentimos que existe esa confianza para hablar, hablamos. Si sentimos que no, por el contrario, se nos va a criticar, se nos va a reprimir, ¿verdad? Entonces, o se nos va a castigar, entonces no hablamos, ¿verdad? Y por eso es que se va generando una cultura quizá o muy negativa o muy positiva, dependiendo de cómo sea esa seguridad psicológica. De esa manera completamos el lienzo. Claro, la idea es poder hacerlo en equipo, ¿no? El equipo que está a cargo de algún proyecto, o si es toda la organización, también se puede trabajar con representantes de los diferentes niveles. Bueno, esa es la primera herramienta. Vamos avanzando un poco en esto, ¿por qué? Porque vamos a ver que para completar esta herramienta tenemos algunas otras que nos van a facilitar ese trabajo. Pensemos inicialmente en el corazón, en la parte central. ¿Cómo podemos descubrir, o quizá más que descubrir, cómo podemos construir nuestro propósito en base a los valores que queremos que se establezcan como organización? Bien, pues entonces tenemos por eso una segunda herramienta. Vamos con la segunda. Recuerde que son tres herramientas las que vamos a analizar en toda esta sesión. Ya voy cerca, es cerca de poder finalizar la primera parte. La primera parte tiene que ver con la presentación justamente del contenido para luego pasar a la acción. Entonces, en este caso, este lienzo lo que hace es ayudarnos a imaginarnos una serie de situaciones que nos ayuden a entender el rol, el papel que tiene nuestra organización o nuestro equipo en el mundo. Entonces, para eso asumimos un rol. Primero, nos hacemos cargo de que somos intraemprendedores, como dice el término. Fíjense aquí en el primer bloque, dice un intraemprendedor que recibe el llamado y se hace cargo. Entonces, como individuo, ¿verdad? O como equipo, en todo caso, nos hacemos cargo de una problemática que hay en el mundo. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en una institución educativa, formativa, y soy parte del equipo, no sé, académico de cierta carrera, ¿verdad? O de cierto nivel, o de cierta área, estoy en un equipo, ¿de qué problema vamos a resolver? ¿Cuál es el problema que compartimos? Ese es el siguiente bloque. Entonces nos ponemos a pensar, a ver, ¿qué problema en este rubro en el que estamos, en esta área en la que estamos, nos toca resolver? ¿Cuál es ese problema? Tocará ver quizá si tiene que ver con el desempeño académico de los estudiantes, quizá tocará ver cómo podemos hacer incorporación de la tecnología a la práctica que estamos desarrollando, cómo mejoramos las prácticas, cómo mejoramos la inserción laboral, en fin, dependiendo de cuál sea el rol que tiene el equipo, pues identificamos específicamente los problemas que compartimos en este rubro para el equipo. En el siguiente bloque nos ponemos a mirar hacia afuera y decimos, ¿qué está pasando allá afuera? ¿Qué transformación se está dando en este sector en el que estamos, ¿verdad? El sector educativo, en este ejemplo, ¿qué está sucediendo, qué está ocurriendo que nos puede generar inspiración? Es como mirar hacia afuera y hacer un cruce, ¿no? A ver, nuestro trabajo tiene que ver, por ejemplo, con la inserción laboral, con la mejor inserción laboral. Allá afuera, ¿qué están haciendo con relación a esa problemática, la mejor inserción laboral? Entonces empezamos a ver lo que sucede en el sector. A partir de esto pensamos en qué oportunidades tenemos. En este caso, oportunidades de mejora, quizás incorporando elementos que no teníamos, quizás haciéndonos cargo de elementos que no estábamos atendiendo. Entonces, ¿qué oportunidades existen? Y a partir de esto pensamos también en cuál es la visión, ¿verdad?, que tenemos como equipo, como organización, como empresa, dependiendo de cuál sea el nivel en el que queramos trabajarlo, cuál es la visión que queremos construir. ¿Qué es visión? Bueno, es ese proyectarse hacia el futuro, ¿verdad? Y cómo queremos que sea a partir de nuestras intervenciones. O sea, ¿qué futuro distinto sucede a partir de lo que nosotros queremos hacer como organización, como equipo? Esto tiene que ver con un término que, digamos, lo estableció Steve Jobs. Steve Jobs fue el fundador de Apple, ¿verdad? La empresa que creó luego los iPhone y los iPad y los iPod, ¿verdad? Este gran innovador, lo diremos así. La gente decía, ¿no?, sobre él
que cuando él entraba en la sala y empezaba a proponer ideas y a hablar incluso de por sí, él generaba una especie de campo de distorsión de la realidad. Era como que aquello que parecía imposible de hacer o muy difícil de hacer, estando con él allí, era literalmente todo posible. Pero la pregunta sería esta, ¿no? Si existen ciertas problemáticas en nuestro sector que tenemos que atender, quizá cosas que son difíciles de resolver, ¿verdad? O muy desafiantes, ¿podríamos como equipo generar un campo de distorsión de la realidad? Si podríamos hacer posible lo que nos estamos planteando, ¿podríamos ser la solución a las problemáticas que existen en este sector que estamos atendiendo? ¿Por qué no? ¿Verdad? Nos planteamos entonces cuál podría ser el futuro distinto que queremos construir a partir de nuestro accionar como equipo, como organización, como empresa. Y a partir de eso pensamos en al menos los primeros pasos que podamos dar o que podemos dar para hacer posible esa transformación a ese futuro. De cómo lograr esa transformación a través de nuestra organización, de nuestro equipo. De eso va el lienzo. Esta herramienta es muy poderosa porque nos permite conversar como equipo y empezamos a dialogar, a ver, y a ponernos de acuerdo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que queremos para el futuro a partir de lo que estamos haciendo? ¿De qué nos queremos hacer cargo? ¿De qué nos vamos a hacer cargo? ¿Qué está pasando allá afuera, verdad? Que podemos resolver. ¿Qué está pasando allá afuera y qué están haciendo estas otras instituciones, organizaciones, equipos con relación a este mismo problema? ¿Cómo lo están resolviendo? ¿Podemos tomar de ahí algo que nos pueda servir? Podemos tomar quizá algún elemento de lo que están haciendo que sea útil para lo que estamos haciendo. ¿Qué oportunidades tenemos? ¿Cuál es esa visión, verdad, de futuro que podemos construir a partir de nuestra intención como equipo, como empresa, como organización? Y entonces finalmente tenemos ahí los pasos para dar, ¿no? Al menos los primeros pasos que podríamos dar, no sé, 3, 5 pasos que podemos dar para hacer posible esa visión de futuro en este rubro, en este sector en el que estamos como equipo, como organización. Buenísimo. Tenemos aquí la segunda herramienta. Esta herramienta, una vez rellenada, ¿verdad? Igual, se hace lo mismo, ¿eh? Esto se puede imprimir en un tamaño de papel grande, ¿verdad? Un pliego grande se imprime, se coloca en la pared y como equipo empezamos a rellenar cada parte. Y esto nos da lugar entonces a tener con mucha más claridad cuál es nuestra razón de ser como equipo, nuestro propósito. ¿Se acuerdan que hablábamos del corazón? Este corazón que veíamos aquí antes, cuando hablábamos este lienzo de la cultura, pues este corazón se puede rellenar con mucha más facilidad cuando primero trabajamos en esta narrativa, ¿no? En cuál es nuestra visión de futuro, la que podemos construir a partir de lo que podemos hacer como equipo. Esta es la segunda herramienta. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda mejor. Voy a comenzar rellenando acá, fíjense. Estoy suponiendo lo siguiente, que estamos, siguiendo el ejemplo que estábamos comentando, estamos en una institución educativa, una organización educativa, y vamos a suponer que tenemos el desafío como equipo, ¿verdad? De cerrar la brecha que existe no sé, en el mundo, entre el mundo educativo y el mundo laboral. Hay una gran brecha porque quizás lo que sucede en el aula, lo que le enseñamos al estudiante, no es exactamente lo que requieren las empresas. Por tanto, la inserción laboral no es la deseable. Por decir algo, eso es a grandes rasgos, ¿no? Ya después uno puede aterrizar específicamente en el problema que quiere atender. Que somos intraemprendedores, ¿por qué? Porque estamos trabajando en una institución, en una organización, o puede que también seamos emprendedores y tenemos un negocio, igual nos hacemos cargo de la historia, ¿no? Entonces, en este caso, tiene que ver con lo educativo y queremos cerrar esa brecha, queremos que se mejore la inserción laboral, para este ejemplo. ¿Cuál es el problema que compartimos? Bueno, estamos en un mundo donde esa brecha también tiene que ver con la tecnología. Es decir, esa brecha se da porque el mundo avanza súper rápido, ¿verdad? Hay muchas cosas nuevas que están apareciendo, muchas capacidades que se requieren de las personas que egresan de los centros de formación. Y entonces, nada, ahí hay una realidad que no podemos obviar. Y por tanto, los estudiantes también empiezan a sentir desmotivación cuando se les enseña como siempre se ha enseñado, cuando la educación no presenta cosas nuevas o no se actualiza, ¿no? O no enseña lo que realmente se requiere para el mercado. Así que hay mucha deserción también. Ese es el problema. Veamos qué está pasando en el mundo. Veamos esa transformación que está ocurriendo en el sector educativo en este ejemplo. Bueno, ¿qué está pasando en el mundo? Pues sucede que a nivel global
en el sector educativo hay una revolución digital. Hay instituciones educativas que están a la vanguardia, que están incorporando estos elementos digitales, estas nuevas tecnologías, están enseñando a partir de nuevas metodologías también, están utilizando temas de gamificación, temas de simulación, realidad virtual, o sea, hay muchos elementos. Claro, alguien podría decir, claro, es que en otros lugares hay los recursos para hacer posible esto. No, igual en lugares donde no hay estos recursos, se está haciendo muchos cambios, ¿verdad? Hay instituciones que están haciendo cambios para que la educación sea realmente significativa para las personas y para el mercado. Porque claro, se están haciendo cargo del perfil de egreso. Yo me aseguro de que la persona que egresa, ¿verdad? Realmente consiga lo que le prometemos en el centro de formación, que es la inserción laboral. Consiga un empleo y se establezca. En fin, eso es lo que está pasando allá afuera. Sea que, digamos, las organizaciones tengan los recursos o no, hay muchos casos de éxito, de inserción laboral de organizaciones incluso en lugares donde hay mucha represión económica. Bueno, ¿qué oportunidades nos brinda eso? ¿Qué oportunidades tenemos entonces para que en nuestro caso podamos renovar quizás lo que estamos haciendo o qué podríamos tomar de lo que están haciendo para poder incorporarlo en lo nuestro? Veamos qué se podría hacer. Bueno, creemos que estamos en un momento adecuado, es el momento perfecto para hacer un cambio en nuestro rol que tenemos como equipo para mejorar la inserción y por tanto cerrar la brecha. Y hemos identificado que eso implica colaborar más con las empresas. Esto es un ejemplo, ¿eh? Digamos que en este ejemplo estamos asumiendo esto. Vamos a colaborar más con las empresas. ¿Para qué? Para poder alinear más el perfil de egreso, ¿verdad? Si allá en el puesto laboral que tiene que ver con la carrera que estamos ofertando, se requiere este perfil, estas capacidades, bueno, vamos a tomar estas capacidades como base para poder replantear nuestro perfil de egreso, por tanto, replantear nuestra currícula y todo lo que eso implica. Y vamos a hacer más prácticas, vamos a intentar que haya más conexión con la empresa, sea, vamos a aprovechar eso que hemos visto allá afuera. Por ejemplo, hay países en donde se hace educación dual, formación dual, donde el estudiante estudia en el centro de formación, pero también tiene espacios de práctica en la empresa. En fin, tomamos cosas de por allí que sean obviamente prácticas y aplicarlas a nuestro medio para poder incorporarlas, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra visión? O sea, ¿qué queremos construir? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Cuál es el impacto que esperamos en el futuro a partir de nuestra acción? Bueno, queremos que digamos, nuestra institución, nuestra organización, nuestra empresa, nuestro equipo, pues sea más ágil y adaptativo, que no sea estático, que no se estanque, ¿no? Sino más bien que esté siempre buscando cómo servir mejor a los estudiantes, donde realmente el impacto que tienen en su vida laboral sea positivo, ¿verdad? No solamente nos enfoquemos en dar clases o en dar, digamos, teorías o prácticas, sino que estas realmente estén vinculadas a lo que realmente se requiere. De manera que estos que egresan del centro de formación tengan un impacto en su vida especial, ¿no? Distinto. Y cada persona que egresa, pues, se inserte laboralmente y seamos un referente, en fin. Aquí podemos pintar muchas cosas, ¿no? Y alguien podría decir, no, pero esto es ser idealistas, esto es quizá soñar demasiado. No, es que queremos tener sueños desafiantes. Y por eso es que es importante este tipo de herramientas porque nos ayudan a un poco desafiarnos a lo que parece imposible para ver si realmente podemos hacer lo posible. Acuérdense del campo de distorsión de la realidad. Es decir, podemos hacer esos cambios en la medida que estemos comprometidos para hacerlo y obviamente estableciendo ciertas pautas de tiempo y de recursos que sean realistas. Y bueno, eso implica también el último paso. En el último bloque de este lienzo se plantea el que podamos definir al menos los primeros pasos para hacer posible esa transformación. Entonces, bueno, vamos a hacer un plan estratégico, ¿verdad? De 5 o 10 pasos que involucre a toda nuestra organización, a todo el equipo, si es un equipo, y vamos a empezar a ver qué vamos a hacer exactamente. Primero, temas de capacitación. Vamos a actualizar a los docentes, vamos a fomentar la colaboración con las empresas, eso implica pues visitar empresas, ¿verdad? Tocarles la puerta, proponerles cosas, en fin. Empezamos ahí a un poco delinear el plan de trabajo de manera gruesa, ¿no? De manera general. Ese es el lienzo. Entonces, con este lienzo, con esta segunda herramienta, al finalizar este ejercicio, podemos tener básicamente muy claro el propósito que tenemos como equipo, como organización, como institución. El propósito. ¿Se acuerdan del corazón, verdad? El propósito y los valores. Eso que está en el medio lo podemos conseguir con este ejercicio.
Para un poco ahondar en esta idea, recuerda que el propósito tiene que ver con el por qué que da sentido a lo que hacemos. Es la razón fundamental que nos motiva a hacer lo que hacemos, es lo que está detrás de lo que hacemos. Esa motivación, esas causas que tenemos en el fondo, ¿no? Esas causas que también, digamos, intentamos que como organización estén patentes en todo lo que hacemos, eso es el propósito. Ahora bien, hay un término que se utiliza bastante en el mundo laboral, empresarial, que es el propósito de transformación masiva. Es lo mismo, es el mismo propósito, pero siempre intentando de que sea muy inspirador y ambicioso. No es idealista en el sentido de que sea difícil de conseguir o imposible de conseguir, tiene que ser realista, tiene que tener un aterrizaje a la realidad, tiene que estar delimitado también en cuanto a las realidades de la misma institución, pero sí que tiene que ser desafiante. Vamos a poner algunos ejemplos a continuación. Pero tiene que ser, para que sea un propósito de transformación masiva, tiene que ser inspirador, tiene que ser ambicioso, tiene que ser transformador, tiene que estar enfocado en el impacto que quiere lograr, ¿verdad? Tanto económico como social. Tiene que haber ahí un impacto claro y tiene que estar orientado hacia largo plazo. O sea, tiene que tener un sentido de visión. No tiene que ser cortoplacista, sino tiene que tener la suficiente fuerza y peso para que nos sintamos siempre motivados al leerlo, al escucharlo, al reflexionarlo. Vean, por ejemplo, los PTM, los propósitos de transformación masiva de grandes organizaciones. Fíjense que son cortitos y muy inspiradores. En el caso de Google, como empresa, ellos tienen el siguiente PTM: organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible y útil. Así de sencillo, ¿no? Tiene la suficiente fuerza para que las personas que trabajan en Google pues estén dispuestas a desvelarse, a trabajar duro para hacer posible esto, ¿no? Que toda la información del mundo esté organizada y sea accesible y útil. En el caso de TED, esta organización que da charlas, ¿no? A nivel global, tiene el siguiente PTM: ideas que vale la pena difundir. Claro, ustedes saben que son charlas cortas, ¿verdad? En la que se escoge a personas que están haciendo cambios en el mundo, que están promoviendo cambios importantes, y en este caso, pues, ese es su gran propósito, ¿no? Ellos quieren difundir estas ideas que valen la pena, que son inspiradoras. La empresa Tesla, esta empresa de automóviles eléctricos, ¿verdad? Fíjense su propósito, no es vender más autos eléctricos, es acelerar la transición hacia un mundo con energía sostenible. Claro, recordemos que estamos en un mundo donde el problema de los combustibles fósiles está siendo cada vez más patente y tarde o temprano se van a agotar, ¿verdad? Porque son recursos no renovables. Entonces, para ellos, el gran propósito como empresa tiene que ver una gran causa. ¿Y saben qué es lo interesante de los PTMs, de los propósitos de transformación masiva? Es que cualquier persona que los lee lo entiende. Cualquier persona que lee esto no solo lo entiende, sino que conecta incluso a nivel emocional. ¿Quién no quiere un mundo donde no haya contaminación? Así que podemos coincidir claramente con lo que quiere Tesla. XPRIZE, que es una empresa, una institución que premia a las personas que egresan de las universidades y que tienen proyectos interesantes para el mundo. Entonces, esta empresa da premios económicos, incentivos para que estos estudiantes o estos grupos de estudiantes pues, hagan posible sus proyectos. Por eso dice hacer posible lo imposible. Muy interesante. UNICEF es una gran ONG que está a cargo justamente de luchar contra la pobreza en el mundo, en este caso específicamente de los niños en el mundo. Dice, cada niño en todas partes protegido contra la violencia. Bueno, lo que quiero con esto es que podamos entender que estos propósitos de transformación masiva tienen que conectar a nivel emocional con las personas que los lean, que no solamente será el equipo, también serán las personas a las que servimos, la clientela, los estudiantes, ¿verdad? El resto del profesorado quizá. Por tanto, tiene que tener ese sentido más de inspiración, de motivación, de grandes causas que se persiguen. Adicionalmente a esto, para entenderlo quizá un poco más, muchas veces lo que hacemos cuando hablamos del trabajo que estamos realizando en el equipo o en la empresa o en la institución, siempre hablamos de aquellas características, ¿no? Digamos que consideramos que son más relevantes en lo que hacemos. Por ejemplo, si es una organización educativa, hablamos de la cantidad de carreras que tiene, del tamaño que tiene, ¿no? Del perfil de egreso. Eso es casi, casi como el qué hacemos. Responde más a la pregunta el qué hacemos.
cuando realmente lo que deberíamos comunicar o debemos establecer primero es el por qué hacemos lo que hacemos. ¿Qué tipo de cambio queremos en el mundo, ¿no? Comunicar nuestras creencias, nuestras causas, nuestros valores, eso es lo que hace que finalmente nuestro propósito sea claro. Y ese propósito finalmente es lo que incide en el establecimiento de la cultura. Creencias, causas, valores, eso que conecta con el corazón, eso que es más emocional. Eso es el por qué hacemos lo que hacemos. Ese es el propósito. Por eso es que ese propósito responde a preguntas como, ¿qué historia quiero protagonizar en el mundo? ¿Qué cambio quiero a partir de mi trabajo, a partir del equipo de trabajo que tenemos? ¿En qué creemos, no? ¿Qué hace que cada día nos esforcemos para hacerlo mejor? Así que eso es lo que hace que finalmente el propósito tenga tanto peso, tanto valor. Y esto, claro, fíjense, no está desligado de lo que pasa en todo el mundo. A nivel global hay una organización que se llama Sistema B, que certifica a cualquier organización, institución o empresa con una certificación que es justamente el sello B. Este sello tiene que ver con que esa organización está generando un impacto positivo en el mundo, tanto a nivel económico, porque es rentable y genera rentabilidad, a nivel social, y aquí se ve un poco lo social, fíjense. ¿Por qué? Porque digamos que hace todo lo posible para que sus trabajadores, sus empleados, tengan bienestar, para que los clientes, la clientela, las personas a las que sirven, tengan ese bienestar, se sientan confiados por la confiabilidad que brinda la empresa, ¿verdad? La comunidad también, el medio ambiente y también las autoridades que dirigen el lugar, ¿no? O en las que donde se encuentran establecidos. Entonces, ese triple impacto, ¿no? Económico, social y ambiental, ese triple impacto se certifica a nivel global. Cualquier organización puede aspirar a este sello internacional que es el sistema B. Así que no estamos desligados de esa realidad. Realmente es un movimiento global. A nivel global se está promoviendo de que cualquier organización sea confiable, de que deje de satanizarse a las empresas, a las industrias como quienes están destruyendo el mundo, ¿no? Esa es un poco la visión, o es la visión tradicional que se tiene de las grandes empresas. Pues el sistema B lo que está haciendo es cambiar un poco este enfoque para que la empresa se convierta en un actor positivo para el mundo. Cualquier empresa e institución puede certificarse con este sistema B. Bien, pues hemos visto el corazón, ya habíamos visto cómo se puede rellenar y cómo se puede trabajar con esa segunda herramienta. Vamos con la siguiente parte. Para completar este lienzo, la parte inferior, que tiene que ver con las normas, las reglas, los comportamientos y la seguridad psicológica, para esto podemos trabajar con otro lienzo, que es la tercera herramienta. Esta es la última herramienta que les compartiré hoy día, que se llama la carta del equipo. Esta carta del equipo nos permite trabajar la parte inferior de este lienzo. Recuerde que la herramienta principal es el lienzo de la cultura, del diseño de la cultura del equipo. El diseño de la cultura, ¿verdad? Es como la herramienta central porque en un solo golpe de vista nos permite entender cómo está nuestra cultura en la institución. Podemos evaluar cómo está y también podemos construirla a partir de esta herramienta. Pero utilizamos herramientas adicionales para poder trabajarlo, ¿no? Veamos la tercera herramienta, la carta del equipo. Esta herramienta básicamente nos pone en una metáfora muy interesante en la que todos somos parte de un vehículo, ¿verdad? Una guagua, un omnibus, un bus, como sea que se le llame, y estamos en un viaje. Y ese viaje obviamente tiene un destino, ¿verdad? Hay una serie de tripulantes, personas que están a cargo, pero en el camino hay ciertos desafíos y requerimos también, digamos, usar combustible. Hay ciertos elementos en la metáfora que son muy similares a lo que sucede en cualquier equipo. Entonces, la carta del equipo tiene básicamente 9 partes. La primera tiene que ver con los miembros del equipo. ¿Quiénes están a bordo del autobús o del bus, ¿no? Y qué aporta cada uno individualmente. Entonces, ese es el ejercicio, ¿no? ¿Quiénes son los miembros del equipo y qué aporta al equipo? Entonces, esto ya da para que podamos generar una conversación muy importante. Entonces, esta herramienta igual se le imprime grande y se trabaja con todos los miembros del equipo o los representantes de la organización de los diferentes niveles. Y es un trabajo que se hace de manera colaborativa para que entre todos podamos ponernos de acuerdo, ¿verdad?, en elementos que son importantes. Por ejemplo, las expectativas en el punto 2, los valores el punto 4, las metas del equipo el punto 8,
También poder identificar qué es lo que nos genera energía como equipo, como grupo, el punto 7. Cuáles son esos obstáculos que se pueden presentar en el camino y que pueden impedirnos alcanzar nuestras metas. Esos son los obstáculos, el punto 6. ¿Qué problemas se van a presentar, verdad? ¿Y qué vamos a hacer al respecto cuando hayan problemas? Es decir, este lienzo es muy poderoso porque nos permite como equipo unificar pensamientos y esfuerzos hacia lo que realmente queremos hacer como equipo y como queremos que suceda. Así que se puede utilizar básicamente en tres casos. Puede ser que estemos conformando un equipo recientemente, en un equipo que es nuevo y queremos reformarlo. En esos casos, entonces, esta herramienta es excelente. También nos ayuda a poder alinear, ¿verdad? O clarificar roles y también mejorar la comunicación en un equipo que ya existe. Y también nos permite establecer una cultura de colaboración y de respeto mutuo, porque realmente es muy participativo. Así que en lo que resta del tiempo, vamos a hacer este ejercicio. Aquí sí que ya nos ponemos manos a la obra, ¿verdad? Tenemos un tiempo que nos da para poder hacerlo y vamos a trabajar en este lienzo, ¿de acuerdo? Así que hago la pausa mientras cambio de pantalla. Vaya pensando en el poder que tiene esto de trabajarse de manera colaborativa. Si nos sentamos con el equipo, con nuestros colegas, con nuestras colegas, y empezamos a rellenar este lienzo, ¿verdad? Empezamos a conversar, a dialogar. La palabra dialogar significa a encontrar significados. Entonces empezamos a ponernos de acuerdo en lo que queremos aportar como equipo, en lo que nos interesa, ¿verdad? Que construyamos como equipo en este problema que queremos resolver. Entonces, ese realmente es lo que permite que el equipo unifique su pensamiento, su forma de ver las cosas y como equipo establezcamos ciertas reglas, metas y los valores que queremos que nos rijan como equipo. Tiene un valor impresionante que nos empieza a configurar al equipo y también a darnos cuenta con mayor claridad lo que implica la cultura que queremos establecer. ¿Bajo qué términos queremos funcionar, si ustedes quieren? Buenísimo. Eh, las preguntas que se colocan en el lienzo son preguntas orientativas que nos ayudan a entender justamente lo que va en cada parte. Sería súper interesante que ustedes pudieran asumir el desafío de esto, aplicarlo y trabajarlo con algunos de sus colegas, ¿verdad? Si tienen un equipo en el que están trabajando, nada, decirles, miren, colegas, les propongo una dinámica. Dedíquenme solamente una media hora a una hora de tiempo y ayúdenme a completar un lienzo, una herramienta que tengo, un lienzo, una plantilla, para que podamos, como equipo, ¿verdad? Ponernos de acuerdo un poquitito en lo que implica el trabajo que realizamos. Puede que quizás nunca nos hemos puesto a Ah, pensar sí. exactamente qué es lo que nos toca Exacto. hacer como equipo, porque puede ser que el equipo está conformado, ¿verdad?, por personas que están cumpliendo una labor casi de Bueno, manera automática, porque son los roles del equipo. Somos básicamente un grupo haciendo algo, pero no tenemos la sensación de estar unidos en pensamiento, en intereses, ¿me entiendes? Que es lo que básicamente hace la cultura, permite que podamos unificar esfuerzos y eso es lo que nos genera la motivación de trabajar en ello, porque compartimos, hay aspectos importantes vinculados con los valores, con los principios. Si solamente nos enfocamos en la tarea por la tarea, en este caso, solamente hay que elaborar la herramienta de evaluación sin más, ¿verdad? Sin pensar en para qué lo hacemos, ¿verdad? O qué impacto puede tener esto después. Entonces terminamos haciendo una tarea mecánica que no tiene un efecto duradero en el trabajo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque las personas que resuelvan, por ejemplo, el cuestionario, si se decide hacer un cuestionario o si se hacen entrevistas, se las va a realizar de manera mecánica y las personas no entenderán realmente el valor que queremos aportar con esto, ¿no? Verán como que es un examen que tienen que tomar, es una evaluación y por tanto van a hacerlo bien, aunque sea falseando algunas respuestas o intentando acomodarlas o maquillarlas. ¿Por qué? Porque no quiero quedar mal con la evaluación, pero la evaluación no tiene ese sentido, ¿verdad? Tiene sentido de ayudar a la persona a hacerse cargo de su desempeño. Yo como trabajador yo mismo me hago cargo de mi desempeño, de la mejora de mis capacidades. ¿Cómo consigo eso en las personas?
Claro, la herramienta de evaluación tiene que tener ese diseño, que la persona, digamos, quizá a través de algunas gráficas o algún elemento que le permita evidenciar esto. Hay una herramienta, por ejemplo, que hemos utilizado para medición de desempeño, que es una especie de termómetro. Entonces, la evaluación sí tenía una parte que era más escrita, pero más que redactar cosas, más que la persona tenga que escribir, era marcar en una escala tipo termómetro de 0 a 100, eh, cómo estaba en ciertos aspectos de su desempeño, en función a su rol, ¿no? Porque claro, esto se tiene que elaborar en función al puesto que tiene cada persona. Pero era algo tan visible, tan claro, que la persona también podía decir, bueno, estoy ahora mismo en esta escala de 0 a 100, en lo que es, por ejemplo, orden y limpieza, estoy, creo yo, en 50 o en 60. La siguiente pregunta irá entonces, ¿dónde te gustaría estar en este indicador, en orden y limpieza? Ah, no, pues me gustaría estar en un 70. Note que el solo hecho de poner un comparativo entre, entre dos estados, lo que estoy y lo que podría estar, mi situación actual y la que aspiro a tener, el simple hecho de colocar esas dos preguntas, si se quieren, lado a lado, ¿verdad? Para el mismo indicador, que en este caso sería orden y limpieza, permite que la persona perciba el potencial que tiene de mejorar su desempeño, el potencial de desarrollo de capacidad que tiene para poder hacerlo. Entonces, eso tiene mucho valor para la persona que lo está ejecutando. ¿Por qué? Porque me doy cuenta de que tengo aquí una brecha por cubrir y tengo una posibilidad de mejora, que es el objetivo, ¿verdad? En este caso del desafío que se nos ha planteado. Somos un equipo que tiene que elaborar una herramienta de evaluación de desempeño, pero que permita que las personas, ¿verdad?, la vean como una oportunidad de mejora continua. No es sencillamente armar una herramienta, un cuestionario, ¿no?, para evaluar o medir el desempeño, sino tiene que generar las posibilidades de que la persona sienta la necesidad de mejorar. Por eso es un desafío. Bien, pues. Vamos a hacer aquí la pausa. Les agradezco muchísimo la participación en esta práctica, ¿verdad? Creo que nos ha quedado claro el funcionamiento de la herramienta. Cualquiera de ustedes, fíjense, puede hacer lo siguiente para que esto se lo puedan llevar y lo puedan meditar un poco más. Eh, Esta aplicación nos permite descargar todo este lienzo con todos los aportes en PDF. ¿Cómo se hace eso? Ve en pantalla. Volvamos otra vez aquí a la sesión, al Zoom. Estoy compartiendo pantalla y tengo todos los aportes que han realizado. ¿De acuerdo? Están todos sus aportes para las diferentes preguntas y voy a mostrarles cómo pueden descargarlo. Fíjense, si están conmigo, ¿me siguen, porfa? Acá, fíjense, en la parte derecha superior tenemos tres puntitos. Tres puntitos que dicen, al darle ahí, al pincharle a los tres puntitos, dice más acciones. Desplegamos y tenemos la opción que dice descargar como PDF. Entonces, esto nos permite descargar el archivo y tenerlo ahí disponible, ¿no? Ya sea en el dispositivo, en la computadora, podemos imprimirlo, ya se descargó, fíjense. Cuando yo lo abro, me abre un documento que tiene en total 3 páginas. Porque como les comentaba, inicialmente yo armé esto para tener 3 equipos, ¿verdad? Aquí está, fíjense, el equipo 2, el equipo 3, que no hemos llenado esto. Y al final está el caso de estudio, ¿no? Para recordar de qué va el caso, ¿no? Así que ustedes pueden utilizar quizá alguno de los otros lienzos que están vacíos para, una vez impreso, trabajarlo con su equipo y hacer este ejercicio, ¿no? Este ejercicio de construcción, conformación del equipo en función a la cultura que queremos establecer, a qué valores queremos que nos rijan, qué metas queremos tener, qué propósito queremos que nos mueva. Hemos visto 3 herramientas. Voy a volver hacia atrás para poder mirar un poco esto. La primera herramienta que hemos visto, que era la herramienta base, ¿verdad? Es el lienzo del diseño de cultura. Este lienzo de diseño de cultura, en un solo golpe de vista, en una sola hoja,
nos permite ver con claridad en qué situación estamos culturalmente hablando, ¿verdad? Cómo está la organización, el equipo, la institución en términos de cultura. Dijimos que tiene básicamente tres elementos clave en todo el lienzo, ¿no? O sea, la columna izquierda, la del centro y la derecha. La columna izquierda tiene que ver con los comportamientos del equipo, la columna central tiene que ver con el pensamiento o la mentalidad del equipo, y la columna derecha tiene que ver con los sentimientos o la emocionalidad del equipo. Que trabajamos en esos tres niveles. Son los mismos tres niveles que vimos antes, ¿no? Aquello que está muy en la parte inferior, muy en el fondo, que son los sentimientos, las emociones que nos mueven a hacer lo que hacemos, y luego está ya lo que la empresa o la institución establece como valores, ¿verdad? Que sería la parte central, el propósito. Y luego están los comportamientos, cómo esto se ve reflejado en lo que hacemos y decimos. Así que esa es la primera herramienta. Esta es la herramienta central, ¿de acuerdo? Esta es la herramienta central y es la que les invito a que ustedes puedan trabajar, rellenarla con su equipo de trabajo, porque esta nos da una visión clara de cómo estamos realmente y se puede utilizar en diferentes momentos, quizá una vez cada año o dos veces al año, revisarla con el equipo para ver cómo estamos, si realmente estamos alineados o si hay aspectos que hay que reforzar, ¿verdad? O quizá incluso eliminar algunos elementos, incorporar otros, modificar otros, en fin. Para rellenar este lienzo, dijimos, vamos a trabajar con otras dos herramientas. Hay una que nos ayuda a trabajar sobre todo lo que es el propósito y los valores del equipo, y es la que sigue. Este lienzo nos permite profundizar en nuestros motivos para hacer lo que hacemos, pensando sobre todo en cuál es la historia que queremos que el equipo protagonice, que la empresa protagonice en este mundo donde hay ciertos problemas que queremos atender. Hay problemas de los que queremos hacernos cargo como empresa, como equipo, como institución, y son esos problemas los que queremos atender como tal. Pero siempre mirando qué hay hacia afuera, ¿no? ¿Qué está sucediendo en el mercado, en el mundo, y qué oportunidades nos brinda eso? Y claro, plantearnos de manera desafiante, ¿verdad? El reto de transformar esa realidad, de resolver esos problemas, entonces a partir de lo que hacemos como empresa o como equipo. Entonces esto nos permite trabajar a nivel de propósito, ¿verdad? El corazón, por así decir, de el lienzo que estábamos viendo. Ya estaría con esto el corazón. Y luego vimos otra herramienta, la tercera herramienta que nos permite trabajar en la parte inferior, ¿verdad? Fíjense que tiene que ver con las reglas, con los comportamientos y con la seguridad psicológica. Para trabajar estos elementos y tenerlos más claros, tenemos esta herramienta, la carta del equipo. Este lienzo nos presenta una metáfora en la que estamos en un viaje. Y todos los que estamos en este viaje, en este autobús, en este omnibus, en esta guagua, todos los que estamos en este vehículo, somos el equipo. Y entonces vamos a trabajar 9 elementos que hacen que este recorrido, este viaje sea toda una aventura, pero una aventura con sentido, que nos llene de emoción, que también haga sentido, ¿verdad? A ser parte de ese equipo, que de verdad nos sentamos a gusto siendo parte. Es una herramienta que también de manera colaborativa nos permite construir, ¿verdad? Lo que sería la dinámica del equipo, los valores que queremos tener y respetar, quiénes están a cargo, qué aportamos cada uno, qué esperamos que suceda, cuáles son las metas del equipo, qué hace que tengamos esa energía, esa chispa para funcionar. En fin, están ahí los 9 elementos de este lienzo. Una vez esto completado, ¿verdad? Ya estamos en condiciones de trabajar en la herramienta que vimos al principio, ¿no? El lienzo completo. Bueno, antes de cerrar, quería un poquito reforzar algunas ideas, ¿no? Ya han tenido ocasión de probar un poco cómo son estas herramientas, ya vieron que se puede trabajar de manera colaborativa, incluso a distancia. Podemos utilizar una pizarra digital. Hay muchas que existen, las que les he comentado hoy día, la que hemos utilizado se llama Jamboard. Hay otra que es muy sencilla también que se llama Miro o Miro. Es una herramienta digital que también nos ayuda de manera muy sencilla a trabajar entre varias personas sobre una misma pizarra, sobre un mismo lienzo. Uno coloca el lienzo como fondo y sobre este empezamos a aportar. Entonces, una reunión virtual como esta se puede convertir en un espacio colaborativo de trabajo, ¿no? Pero si podemos hacerlo de manera presencial, mejor. De hecho, eh, después de toda la vivencia que tuvimos con la pandemia,
nos quedó muchísimo el gusto de estar reunidos y trabajar en equipo, ¿no? Poder imprimir los lienzos y trabajarlos en equipo es lo mejor. Bueno, entonces fíjense, recordemos estas ideas. Estas son ideas centrales, son ideas clave que no queremos perder de vista. Primero, queremos recordar que en el fondo, muy en el fondo, están esos supuestos. Esos son los sentimientos, las emociones, las creencias, los mitos, los paradigmas que las personas tenemos. Si no se declara formalmente una cultura, con todos sus elementos, los valores que tiene la empresa, la institución, si esto no se declara, automáticamente entran en funcionamiento estos supuestos y hacen que igual se establezca una cultura, que posiblemente no sea la que aspiramos a tener, no sea la que nos contagie, no sea la que nos, digamos, nos mueva a sentirnos parte de la institución. Por eso es que es peligroso no hacer nada al respecto, porque podemos estar trabajando en un sitio en la realidad en el que no nos sentimos a gusto porque siempre están presentes todos estos elementos supuestos, ¿no? Por otro lado, si están declarados de manera formal la misión, el propósito, la visión, los valores, todos estos elementos que la organización, la empresa, la institución declara formalmente, si ya están, entonces perfecto. Pero otra cosa es que entren en operación, que funcionen, ¿verdad? Que realmente nos sintamos a gusto con estos valores declarados. Entonces, ese es el segundo nivel. Pero siempre esto está por debajo, fíjense, si ven la línea de agua, esto es como un iceberg, ¿no? En el iceberg, la parte que está sumergida, que generalmente es el 90% del volumen, esa parte sumergida es la que realmente está sucediendo. Y si no se está trabajando de manera intencionada en que esos valores declarados se hagan parte de las personas, que finalmente lo que sucede, que es lo que se ve, será algo muy distinto a lo que estamos proclamando que sucede, ¿no? Entonces, lo que realmente sucede son los artefactos, lo que se ve por lo que se hace y lo que se dice, ¿no? Que es la estructura, los comportamientos, los procesos, o sea, todo lo que se sucede realmente en la realidad es lo que termina viéndose, pero puede que no tenga nada que ver con la cultura que se declara formalmente, ¿no? Y ese es el gran riesgo. Como decía Shane, que hemos estado hablando bastante de él en este tiempo, que tiene que ver justamente con este modelo de tres niveles. Él decía, bueno, una cultura es un conjunto de nociones básicas inventadas, ¿verdad? Descubiertas, desarrolladas y compartidas por un grupo para enfrentar problemas de adaptación. Efectivamente, o sea, lo que sucede realmente en una empresa, una institución, lo que sucede realmente tiene que ver con cómo nos adaptamos a ese espacio de trabajo. Si no está declarado como tal, ¿verdad? Si no existe algo formal que declare la cultura, pues va a suceder igual. Igual va a suceder, igual vamos a tener ahí una serie de comportamientos, ¿verdad? Que tendrán que ver con lo que creemos, con nuestros paradigmas internos. Entonces, en este caso queremos hacernos cargo de la cultura, queremos que suceda algo de manera intencional. Así que podemos ahí aportar muchísimo como intraemprendedores dentro de nuestra organización. Y finalmente, para cerrar, como decía Peter Drucker, él dijo algo que era muy cierto, ¿eh? Puede que la empresa, la institución, la organización tenga muchos planes y estrategias, ¿no? Y arme ahí unos cronogramas de trabajo y todo lo demás, pero al final la cultura, ya sea que esté declarado o no, la cultura real que sucede, se come a la estrategia en el desayuno, ¿no? Ni bien comienza el día cualquier estrategia que queramos implementar no va a tener mucha fuerza o va a tener poca sostenibilidad si no hay una cultura realmente alineada con esa estrategia, ¿no? Así que les agradezco muchísimo la atención. Recuerden que en nuestra siguiente cita, el siguiente workshop que tenemos, que es de aquí a 15 días, es un lunes también, vamos a trabajar en otro elemento clave para redefinir nuestra práctica. En este caso vamos a hablar de gamificación. La gamificación como tal tiene muchísimo poder porque contiene ciertas narrativas que hacen que las personas que viven una experiencia gamificada la disfruten, se sientan inmersas en ella, ¿no? Hay un diseño allí por detrás que es la que hace que pues, básicamente sintamos que estamos jugando mientras aprendemos o aprendemos mientras jugamos. Entonces la gamificación tiene que ver con cómo incorporar los elementos del juego, ¿verdad? Del juego tradicional, cómo los incorporamos a un diseño de aprendizaje, a una experiencia de aprendizaje. Es muy interesante. Vamos a tener básicamente tres sesiones aquí en adelante que van a abordar la gamificación. Vamos a ver herramientas muy prácticas
que podemos utilizar para gamificar nuestras experiencias de aprendizaje. Ya sea que seamos docentes, facilitadores o estemos trabajando en recursos humanos, si tenemos a nuestro cargo dar talleres o dar formación, ¿qué les parece la idea de gamificarlos? ¿Por qué no, utilizando estos elementos del juego, las mecánicas y dinámicas del juego, por qué no gamificamos las experiencias de formación que tenemos que dar? Harán que la experiencia sea mucho más significativa, que el estudiante, el participante lo disfruta realmente. Y saben que es lo más lindo de todo, que podemos ayudar a que las personas se hagan cargo de su propia formación. La gamificación tiene el gran poder de hacer que la persona se involucre y se convierta en el actor principal de su propio aprendizaje. Así que ese es el poder que tiene la gamificación. La cita, ¿cuándo es? Pues básicamente nos toca el tercer workshop, ¿verdad? Que ya hemos comentado, y va a ser el día lunes 30 de septiembre. Así que de aquí a 15 días, a la misma hora, ¿verdad? El mismo enlace que ya hemos compartido, a las 8 de la noche de Bolivia, ahí están los demás horarios, lunes 30 de septiembre. Nos vemos por acá mismo por Zoom. Muchísimas gracias, colegas, por su atención, por estar presentes, por la participación también. Ha sido algo enriquecedor y nos vemos en la siguiente sesión.